Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes. Y voy a hacer un comentario introductorio que justifique la charla de hoy, ¿no? Aunque los ponentes ya hacen que sobre la calidad de los ponentes, y son personas conocidas por todos los que estamos ahora aquí, hace que sobre cualquier comentario y cualquier casi presentación de ellos, pero el protocolo es el que es. Hay que hacer un comentario introductorio, ¿no? Y quería recordar que a principios de los años 60 del pasado siglo, el encuentro de Jesús Martínez con Jovellanos parecía, puede decirse hoy, a mí me parece que es así, inevitable. Un navego estudioso y culto, un asturiano prohombre de la Ilustración, que trató asuntos que le eran próximos y con el que sentía afinidades de estilo, de gustos, de inquietudes, y que además terminó sus días en la villa de Puerto de Vega. Se entiende, por tanto, que una parte importante de su labor historiográfica tuviera por centro la figura inmortal de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Sobre él escribió 3 libros: su magnífica Patobiografía y Pensamiento Biológico de 1966, Las postrimerías de Jovellanos, que va a ser el fondo de la charla de hoy, y Tras las huellas de Jovellanos por el occidente de Asturias. Y en revistas listadas en bases de datos de difusión mundial tiene Los niños en la obra de Jovellanos, La lealtad de Jovellanos, La traslación de los restos mortales de Jovellanos y La última carta de Jovellanos, aparte de una serie de escritos breves puestas al día y notas de prensa, siempre serios y amenos, según mi parecer, que podrían conformar su marginalia jovellanista, y que componen 13 títulos. Coincidiendo con el traslado en 1977 de los restos del primer gijonés desde el museo a la recién restaurada Capilla de los Remedios para su sepultura definitiva, se produjo, después de 136 años, la apertura de la caja de plomo soldada en la que cuidadosamente habían sido colocados. Se obtuvieron fotografías del cráneo y otros huesos. El fotógrafo, pues es obligado recordarlo hoy, fue el padre Patac, que es miembro de honor de esta casa y un jovellanista histórico, ¿no? Un gran estudioso de la vida y de la obra de Jovellanos. Estos huesos, estos restos de Jovellanos, fueron estudiados amorosa y detenidamente por honroso encargo del Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón por Jesús Martínez, dando a conocer un conjunto de datos y conclusiones que constituyen la base y razón de sus postrimerías de Jovellanos, sobre el que en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias en el año 2001 disertó el profesor Cobo con una sesión magnífica para mí, y que precisamente por eso lo recordé y le pedí por favor que me acompañara, o que nos acompañara a todos en este ciclo de conferencias. Llevaba por título Dismetrías y divinas perfecciones en el rostro de Jovellanos. Hoy vamos a disfrutar, gracias a los profesores María Teresa y Juan José Cobo, de la continuación, creo yo, de aquella espléndida exposición, y por eso quiero empezar dándoles las gracias a los dos por la generosidad, la facilidad, la disposición que tuvieron hacia mí y hacia la idea de este ciclo de conferencias. Y los voy a presentar. Ya digo que para la mayor parte de los que estamos aquí son sobradamente conocidos. Teresa Cobo Díaz es especialista en ortodoncia y doctora de la Universidad de Oviedo, en la que es profesora y directora de la formación posgraduada en ortodoncia. Es experta en cirugía ortognática y ortodoncia quirúrgica de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña. Es máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial por la Universidad de Oviedo. Especialista en ortodoncia lingual, manejando el sistema Incógnitos, diplomada en Edgewise and Differential Diagnosis Tweet Foundation de Tucson y en Arizona, y con más de 40 publicaciones en revistas nacionales e internacionales presentes en la base de datos JCR. Ha recibido premios por su trabajo profesional y por su labor investigadora, además de otros muchos reconocimientos académicos. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos hoy, y enseguida pues te damos la palabra. Y el profesor Juan José
Cobo Plana, es catedrático de ortodoncia y ortodoncia facial, dentofacial de la Universidad de Oviedo. Ha sido becario del FIS en la Universidad de Illinois, en Chicago y en diversos centros de prestigio de Europa y Estados Unidos. Posee más de 40 años de experiencia en ortodoncia clínica e investigación. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales y más de 70 trabajos de fin de grado, además de trabajos de fin de máster, y publicado en las más prestigiosas revistas a nivel internacional, tanto en el campo de la ortodoncia como en el de la investigación básica y aplicada. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, que haría larguísima la introducción el enumerarlos, siquiera sea de forma sintética, y desde 1992 hasta la actualidad ha sido y es director del Máster Universitario de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Es promotor de la primera empresa innovadora de base tecnológica del sector sanitario salud del Principado de Asturias, asturiana de dispositivos intraorales para el tratamiento de la apnea del sueño, y es miembro de la sociedad de su especialidad más importante a nivel mundial. Son dos reseñas breves pero muy significativas y yo creo que muy interesantes para introducir lo que es su exposición y para mantener la continuidad de este ciclo de conferencias. Profesores Cobo, Teresa y Juan, tenéis la palabra cuando queráis, y muchísimas gracias, os reitero, por acompañarnos en el día de hoy, por estar aquí en el RIDEA dando lustre a lo que son sus actividades de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Venancio Martínez. Muchísimas gracias a los asistentes, amigos, compañeros, ilustrísimo señor decano, Fernando. ¿No se me oye? ¿Se me oye? ¿Me oye mejor ahora? Un poco mejor. ¿Ahora? Ahora sí. Vuelvo a repetir pues, los agradecimientos, la invitación personal, por supuesto, a RIDEA. Es un orgullo y un honor poder estar aquí. Amigos y compañeros, muchos de ellos ilustrísimos y algunos excelentísimos que se encuentran en la sala, y por supuesto a todas las personas que nos conozcamos o no. Espero que hoy, igual a través de esta, vamos a llamarla charla porque va más cargada de afecto a veces que de ciencia, aunque tiene una base científica que es la del doctor Jesús Martínez, que es obvia y que tenemos que resaltar todos, en este día de hoy. El título son 3 generaciones, una visión, reforzando el estudio facial de Jovellanos con inteligencia artificial. Parte de una base de conocimiento que tenemos los ortodoncistas. La ortodoncia es una especialidad en Europa y en Estados Unidos de la odontología e incluso de la medicina, y cabría decir que bueno, fue desarrollada pues aproximadamente en 1900 por Edward Angle. Era un médico que consiguió que la ortodoncia se reconociera como tal. ¿Qué es la ortodoncia? Al final es el estudio realmente de las relaciones de los maxilares, de los dientes, de la articulación temporomandibular, de la psicobiología, de una serie de problemas que van desde la estética hasta la función dentro de la masticación, y que reúne, digamos, un sentimiento peculiar, porque, insisto, incluye ese concepto de psicobiología porque forma parte, indudablemente, de la estética. Esa persona, quiero hacer otras referencias porque luego quiero adelantar, soy una persona, discúlpenme, anacrónicamente coordinada. Ahora que las reuniones asíncronas, anacrónicas, se hacen en todos los lados, soy una persona que realmente soy muy desordenado, pero mi mente está muy ordenada. Mi mesa de trabajo en absoluto. Quería referirme a que dentro de un momento haré comentarios en relación, pues por qué no llamar también al padre, el doctor Jesús Martínez, pues el padre del doctor Venancio, con todo el respeto y dignidad posible, pero sin olvidar
que la historia nos indica cada vez que hemos tenido pequeños fallos, y eso nos lo recuerda. Aquí hay grandes investigadores, grandes clínicos, y nos recuerda que cometemos errores, ¿no? Entonces, en las relaciones, cuando uno ve, te dan unas fotografías, te dan un cráneo, tienes que reconstruir todo eso y llegar sobre un supuesto de antropología forense, que podríamos hablar demasiado de ello, pero no es el momento, da lugar a veces a discoordinaciones que nosotros mismos nos contravenimos. Por ejemplo, para Ángel, esta era la oclusión ideal. Era una persona, si me lo permiten y con todo el respeto, de características, digamos, negroides, sin más, con una biprotrusión, una oclusión muy estable, estética, y que él describió como era el cráneo que bueno, el profesor Vega conocerá como el All Glory. Él técnicamente decía que a ese cráneo le iba una cara que era el Apolo de Belvedere. Ese Apolo que, bueno, que ya saben ustedes que a posteriori ha sido denostado, porque realmente lo que se conserva es una copia más bien romana que griega, y que a su vez luego se intentó recontrastar y no se fue capaz. Observa o marca, si ven, en los labios una nariz prominente, una línea, digamos, para no hablar demasiado técnicamente, que vaya prácticamente de la frente a la nariz recta, y sin embargo luego los labios, lejos de los perfiles que estéticamente se piden ahora, están hundidos. Con cualquier sistema de hace 10 años, lo hemos vuelto a hacer y a repetir, uno diría que si una persona como Ibarra, a que todos consideramos el gran maestro de la ortodoncia mundial, de la estética facial o dentofacial, podía decir que eso y eso podía unirlo luego y ser compatible, pues se demostró o demostramos dentro de un equipo además multidisciplinar y en otro caso con la unidad en Toronto precisamente, que era inviable. ¿Qué ocurría? Que si uno superponía ese cráneo, ahora vamos a verlo, a esa cara, si volvemos atrás, vemos como el perfil es plano, pero claro, si uno pone una boca, un cráneo, donde los dientes están protruidos, están hacia adelante, es inviable que los labios vayan hacia adelante. No hemos empezado a hablar de temas estéticos. ¿Qué ocurre? Que es así. Ese sería un hecho inevitable. Si él lo definía, hablamos de aproximadamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como que era el ideal estético de la época, algo que a él ponía y puso en su libro, en su tercera edición, es: no encuentro cómo un cráneo que es coordinado no se coordina con una cara tan preciosa como la del Apolo. Si son para mí los dos ejemplos de estética y belleza. Hoy, no es que sea yo precisamente un fan de Bardem, ¿no? Pero sería más contemporáneo. Lo que él decía de coordinar, se coordinaría mejor casi con un perfil como el de Bardem, que puede gustar a unos, a otros. Gracias a Dios, la estética y la individualidad del ser es así de maravillosa. Un error dentro de un concepto histórico de alguien que elaboró el futuro de una especialidad médica. Otro error que hizo entrar a la ortodoncia en el mundo de la investigación, de la historia, y en concreto de la egiptología, que a mí personalmente me apasiona. Naya Nefertiti, Angelina Jolie a su lado, bueno, uno podría decir que son perfiles totalmente acordes con la estética actual, ¿no? Sin embargo, por primera vez, Harris, cuando toma las primeras notas y se realiza la primera radiografía, teleradiografía, mal hecha en ese momento, pero ahora lo veremos, de supuestamente Nefertiti, porque todo ha sido también supuestamente. ¿Qué ocurre? Que encontramos que no es que Nefertiti lo que tenía era una maloclusión que se llama de clase 2 división segunda, una cara muy peculiar y muy especial. Sin embargo, Angelina Jolie es una biprotrusiva provocada por unos labios
que para nada a día de hoy es muy posible, pero que ya tenía de niña así, que venían a su vez de sus padres. Es decir, que recién nacida, desde luego, no le inyectaron hialurónico, no le inyectaron nada y ya estaba así. Y sin embargo, vemos que la radiografía no tendría nada que ver con ninguna de las dos. Es decir, otro error. Egiptología entonces manda y solicita a los mejores ortodoncistas de Estados Unidos, entre los que no me incluyo tristemente, por eso las cosas no le salieron bien, y se comprueba que hay una serie de parámetros que nosotros describimos en un congreso y que, pues sí, hay muchos razonamientos para decir que no se corresponde ni con uno ni con otro. Es decir, un gran estudio tremendo. Recordemos que Nefertiti es pues fue la mujer de Akenatón. Akenatón, recordemos que, digamos, dentro del concepto cristiano fue el primer supuestamente monoteísta que tuvimos, o sea, que tuvo en Egipto, lo cual mucha gente Claro que sí. consideró además que ese monoteísmo, que entonces era herejía, que le llevó al ser expulsado de su tierra. Por eso muchos, que una de las teorías que prevalecen ahora es considerar que era Abraham. Insisto, una historia detrás de una historia, muy rápido, porque esto de cada diapositiva podría hablarles, como hacen ustedes de cada especialidad que tienen, pues mucho tiempo, poniéndole cariño. Otro error peculiar, distinto, que también ya entra, este entra ya dentro de, al final, de un robo, la Gioconda. La Gioconda, al final, la Mona Lisa, se hizo famosa, eso es público y notorio, por su robo. Realmente, si no llegan a robarla, si no llegan a robar el cuadro, no sabríamos casi nada de ella, ni de su sonrisa, ni de la técnica de sfumato para pintarla, ni porque tenía esa sonrisa permanente, cuando realmente las sonrisas permanentes son aquellas que son biprotrusivas y exigen, por incompetencia labial, es decir, por un defecto técnico, tienen que estar enseñando los dientes y parece que te ríes, pero no te estás riendo. Lo que pasa es que es inevitable. ¿Por qué? Porque tus músculos orbiculares no dan capacidad y estás todo el tiempo enseñando los dientes. Y de ahí, mira, es encantadora o encantador, pues está todo el día sonriendo. Y dice, no, pero no sonríe porque esté feliz. Se le pregunta, ¿estás bien? Y dice, no, estoy pasándolo mal. Y dice, ¿por qué? Porque tengo los labios secos y no los acabo de pegar bien, y entonces... Yo creo, bueno, pues en esa diatriba, que todo esto tiene un razonamiento que lo van a ver, vamos a ver en un momento. Esa diatriba, ya saben que al final, supuestamente, uno de los grandes supuestos, de los 5 supuestos que hay de Mona Lisa, es que era un autorretrato del propio Leonardo da Vinci. De hecho, si se fijan en la imagen a continuación, verán la nariz, el estilo, el labio superior. Quítenle la barba, que claro, parece que le protruye, es un engaño, el bigote, y eso es en estos momentos una de las teorías más válidas que aparecen. Les he puesto 3 signos de 3 cosas que se conocen públicamente y que detrás tienen un mundo de estudio y realmente de descuidos, de errores, de circunstancias que muchas de ellas no se han aclarado, muchas de ellas no se van a aclarar nunca. Y sin embargo vamos a entrar en la que nos interesa en el día de hoy, que yo creo que no solo se puede aclarar, sino como luego la profesora Cobo nos enseñará, se puede experimentar, hablar e imponer mediante la inteligencia artificial. El otro día tengo que decir que tuve el placer de escuchar al profesor Fernando Vázquez, al que me uno una gran amistad, y disfruté con su charla de Quevedo. Y precisamente él entró un poco a tocar ese tema. Hoy vamos a intentar entrar a tocarlo de una manera, la profesora Cobo, de una manera más suya, más joven. Yo ahora mismo entro y prefiero no entrar porque si no acabaría no pensando y equivocándome continuamente, porque dejas de pensar y dices, bueno, total me lo va a decir. También se comentó hoy que en la universidad, nosotros por ejemplo ya tenemos el último programa también de pago que nos pone la universidad, para descubrir qué hacen nuestros alumnos, porque ahora te preparan un texto, como comentó el profesor Dan Venancio, que nos está ocurriendo, un trabajo fin de grado o fin de máster, y de repente
no teníamos hasta hace unos días, que la universidad nos ha puesto a nuestra disposición un programa que reconoce si ha sido trabajado con la inteligencia artificial. Pero da igual, porque en 2 días ya estará anticuado. Ya sabrá la inteligencia artificial, ya le habrá enseñado a un hacker a saltarse ese proceso para que entienda que lo que quieren y están buscando es que quieren estar copiándole para decir que ha copiado. Luego lo explicarán, que no es mi parte del tema de hoy. La denominación que hay es, que hemos puesto a ese título, realmente viene de este magnífico libro, que no tengo el original de nada, pero tengo, sí, aquí se puede ver las 2 cartas del padre Patak, que me daba permiso a fotocopiar, porque no había otra opción en ese momento, por lo menos para mí, y a enseñarles todo lo que voy a enseñarles, a tenerlo, a reproducirlo, a regalarlo, a prestarlo, con lo cual está todo legal, cumpliendo el sentimiento científico que hemos tenido siempre. No he copiado, ni siquiera he fotocopiado esto, lo fotocopié con su permiso. Que él tuviera el permiso editorial, eso ya no lo sé, doctor Venancio, pero sí está escrito que tenía su permiso. Como bien se dice en ese libro, que es Postrimerías de Jovellanos, aproximación a su estudio antropológico en el que vamos a basarnos, yo les diría, para adelantar lo que hemos hablado antes, que el doctor Jesús Martínez en su momento cometió un ligero error del que, sin embargo, ya manejando casi el método científico en esta monografía, ya describe, dice, sé que algo no me cuadra, Jovellanos tenía un prognatismo, pero ¿qué es? No llegaba, incluso especula sobre qué es, lo iremos viendo, pero él mismo describe algo, como ahora la ciencia hace, que es lo más importante, lo deja todo por escrito. O sea, cualquier persona que venga después, como se hace a día de hoy con un artículo científico, uno escribe un artículo científico, ¿qué se nos exige? Se nos exige que, sobre todo en material y metodología, se pueda reproducir. Profesor Vega, Fernando, profesor Junquera, hay gente aquí que, comentarios, que puede decir, es así. Lo único que se pide es que sea reproductible. ¿Por qué? Es para comprobar que si yo hago este experimento así, lo repito, va a salir de nuevo. Pero claro, si no tenemos el material y métodos, pues no dicen ni la temperatura que hacía, ni cómo estaba, ni de dónde salieron unos restos. Yo creo que la maravilla primera de esta monografía, en mi opinión, es el que está todo descrito, con lo cual permite la crítica que se hace él a sí mismo dentro de, en sus momentos, por los conocimientos de la época y por circunstancias que iremos comentando muy rápido. Realmente, de las primeras referencias que hay, decimos que la tercera generación, Jovellanos por tercera vez, es exhumado, la primera sin más relevancia, entre comillas, tiene relevancia porque tienen que, digamos, desencajarle los huesos para poder meterlos en una caja adecuada, y la segunda se hace preservándolo para el futuro, y la tercera vez es de la que salen las fotografías que vamos a ver. Por eso es 3 generaciones seguidas para encontrar al final, a través de eso, unas fotografías. Y una de ellas ya, de hecho, la primera referencia que tendríamos a un dibujo, que por supuesto no existe, es el médico de la villa entonces, don Antonio del Valle, que sacó un exacto dibujo de la calavera, observándose con satisfacción ser de una hermosa proporción y que presenta con la mayor exactitud las formas del busto o camafeo con que se adorna el monumento. Entramos en la otra obra, que es la de el doctor Jesús Martínez, donde hace su patografía y su pensamiento biológico, que la verdad es que es de un extremo, o sea, que no me compete aquí. Muchos de los que están aquí seguro saben muchísimo más que yo, porque es jovellanismo puro y duro, en el sentido puro de pureza, y desde luego y duro en el sentido de que leer, vivir, estar
viendo a través de esas lecturas el sufrimiento que padeció y cómo vivió, es de una dureza difícil de narrar, por lo menos. Técnicamente, y entramos ya en el cuerpo, aunque en el momento que se ha aburrido pasa a la doctora Cobo, les habla de inteligencia artificial y se empiezan a reír de verdad. Porque pueden proponer luego todo lo que quieran, ella lo sacará y les enseñará, pues sería así, según lo que usted piensa. Vamos a hablarlo luego. Pero ya Somoza describe que hay, se describe ya, que es claramente, hay tres bases fundamentales, vamos a llamarles reprográficas. Una es el busto encargado o regalado por Jovellanos a Lord Holland, que es, lo veremos más tarde, y los dos cuadros de Goya son los que con más realismo enseñan y muestran la cara de Jovellanos. En ese sentimiento del doctor Jesús Martínez Fernández muestra ese perfil en el que describe, dice, el labio inferior aparece siempre proyectado hacia adelante, la mandíbula pesada y prominente. En el busto de monasterio que reproducimos en perfil se observa claramente un acentuado prognatismo. Prognatismo es la mandíbula avanzada. Por cierto, un carácter celta clásico y típico de los asturianos. En el caso de los asturianos, celta. En el caso de los del País Vasco son distintos y los cántabros también distintos. El nuestro, por decir aquello de Asturias, celtas puros, de origen puro, que sería una ligera hipoplesia del maxilar, no tanto como la vasca, y un aumento de la mandíbula, un prognatismo mandibular, una mandíbula grande. Es verdad que además, como digo, ya no es un tema histórico, sino que además tiene un componente genético tremendo, con lo cual se traduce muchas veces de padres a hijos con mucha facilidad. No obstante, este es, digamos, el pequeño error que en un momento dado sitúa al doctor Jesús Martínez, que gracias, insisto, a todo lo que escribió podemos recopilarlo, porque él mismo escribe esa persona, la describe y luego describe a este que es el busto, el famoso busto de Ángel Monasterio de 1809, que es el de Lord Holland, que le llama. Y aquí sí que hay dos apreciaciones muy importantes, que lo dice esto la mujer de Lord Holland, dice, ya tenemos su busto en casa y tan parecido, se refiere a Jovellanos, del que eran grandes amigos, que algunas veces hace ilusión y se nos puede persuadir que tengamos luego la satisfacción de disfrutar del amable trato con don Gaspar. Es decir, es tan precioso, y lo digo precioso porque lo he visto, claro, y lo he tocado y he estado con él, aunque recientemente, a raíz de esto, intenté solicitar ir con un equipo de fotografía 3D para poder hacerlo en 3 dimensiones y pues no se me permitió. El estado a veces, no sé, porque deja unas cosas y otras no. Bueno, no voy a entrar en temas políticos, por supuesto. ¿Qué ocurrió? Realmente en su día preguntamos cuando don Emilio Marcos Ballaure era el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, y él claramente nos enseñó documentación en la que había habido un error de transcripción que cometemos todos. El busto de la izquierda, en el que se basaba el prognatismo de Jovellanos, era realmente de Leandro Fernández de Moratín y no de Jovellanos. Y ese se había realizado por Esteban de Ágreda, no por Ángel Monasterio. Este es el famoso busto, a que nos referimos, que es de una realidad inconmensurable, es precioso realmente. A día de hoy no hay que establecer ninguna duda que para conocer la cara de Jovellanos la base es este busto y digamos el retrato de Jadraque, como viene a llamarse, aunque no fue así, como también todos ustedes saben, de Goya. Pueden ver, dice, bueno, ¿tiene prognatismo? No, pero tiene una mandíbula potente. Es decir, no estaba desencaminado, y ahora lo iremos viendo, para nada, pero para nada estaba el doctor Jesús Martínez, y vuelvo a decir
que es que él lo escribe todo, o sea que se llega hasta a contradecir, pero no dice claramente esto no lo he hecho así, no voy a buscar las frases por no aburrirles, pero él mismo expone todo y expone sus propias dudas de que podría ser de otra manera. Fíjese cómo en el marco pequeño que tienen, ¿sabe?, que se coloca, como el labio, en su parte, digamos, derecha, en su parte derecha, izquierda, según ven ustedes la pantalla, tiene como una pequeña elevación. Esa pequeña elevación, iremos viendo ahora por qué, cómo y de dónde, viene de una protrusión, que es muy típica en muchas personas, en muchos asturianos, por una compresión del maxilar, en el que el lateral se desplaza hacia arriba y entonces hace que se mueva el lateral y queda una elevación. Son cosas que, salvo un ortodoncista, pasan totalmente desapercibidas. Y a su vez la protrusión inferior derecha se debe a que precisamente por ese movimiento los inferiores migran también y van a hacer contacto, hasta que deshacen el contacto y crean esa situación que es muy conocida o muy familiar para cualquier ortodoncista con mucha experiencia. Si ven lo mismo, lo pueden ver incluso más claro, porque incluso muchos textos lo van marcando como diciendo, no, tenían unos labios finos, no, eran finos, sí, lo que pasa es que estaban desplazados por la situación y posición, como veremos, de sus propios dientes. Fíjese en ese detalle, como en el lado derecho sube un poquitín más el labio. Es un detalle de una percepción única, vamos, Ángel, como escultor riojano, además, que era una de las personas que se caracterizaba por manejar especialmente la expresión de la boca de una manera que era única y extraordinaria. Marcaba todos los detalles. ¿Qué ocurre ahora? Con el permiso del doctor Venancio, pues he puesto profesor Jesús Martínez Fernández con mis manos, porque creo que desde luego tuvo que ser un gran maestro. Es una pena no tener más información de él, o tenerla más recopilada, o tenerla más cerca. Espero que la podamos tener. ¿Qué ocurrió? Que cuando, si ven, cuando uno, antes dijimos, el padre Patac lo escribe, pero para no ser alargarme escribiendo, porque prefiero la otra parte, voy a ir ya, nos queda muy poquito. Él lo que hace es saca, cuando él no estaba, como muy bien dijo el otro día también su hijo, a mí me gusta igual que digo mi hija, pues bueno, aunque sea profesora Cobo, pues bueno, pues su padre, claro, no estaba, lo sacó el padre Patac, el padre Patac, cuyos permisos, insisto, están todos a disposición, los pongo a disposición, por supuesto, de Ridea, igual que todas las fotografías que me dio, como diciendo, para siempre, aunque yo lo que hice fue sacar copias y dejarlas en el Museo de Jovellanos, en Gijón. No obstante, con su permiso, copias de todo. Pero fíjate qué detalle, ¿qué ocurre? Que es una persona que cuando sacan, el padre Patac saca eso, coloca el cráneo, coloca la mandíbula debajo, lo coloca, y ¿qué ocurre? Que como no hay dientes, cualquiera de estos, todos estamos acostumbrados a verlo, pues si no hay dientes y colocas eso, pues la mandíbula anterrota, que se llama. La mandíbula se pone así, porque arriba, como no tiene contactos, se pone hacia arriba. Y parece que uno tiene un pronatismo, y no tiene pronatismo, porque al faltar los dientes de contacto, si tuviera dientes de contacto, bajaría y se situaría como vamos a ver. Esa sería la posición ideal, esa es la posición real, y esa es la adaptación que demuestra la perfección de qué será el cráneo por todas las medidas que los han hecho y podemos comprobar en cualquier momento. Me he permitido el lujo de pasar del profesor Jesús Martínez al profesor Juan Cobo por esa adaptación, pero el planteamiento fue suyo, la idea era suya, y lo único que había que hacer, rotar sobre lo que nosotros denominamos el eje terminal de bisagra, que son las articulaciones temporomandibulares, era bajar la mandíbula, era hacer así,
bajarla. ¿Por qué? Porque en realidad si tenía dientes, que ahora lo veremos, que los tenía, entonces alcanzaba esa posición y era su situación ideal. La de frente, la misma. De nuevo, profesor Jesús Martínez, con toda nuestra admiración, la de la profesora Cobo y la mía, y de nuevo ocurre lo mismo. Bajamos, rotamos la mandíbula hacia abajo, con este eje terminal de bisagra que llamamos nosotros, se rota, como se dice, una rotación horaria en sentidos opuestos del reloj, y aparece. Bueno, y esto es, desde luego, inequívoco. No hay otra opción. Porque luego se toman todas las medidas de densidades, como se hacen ahora las recuperaciones que verán, pues, me imagino que muchos de ustedes en esa cátedra, pues, vamos a ver el CSI que hay por las noches, donde cómo reconstruir a partir de un cráneo poniendo una serie de topes, da igual, que sabemos todo lo que tienen que medir aproximadamente siempre y podemos recuperar la piel. Esto es hecho así y totalmente, o sea, quiere decir que es su cráneo y ese era su rostro de verdad. Así está la caja cuando se abrió. Y voy a ir a otro tema con cierta rapidez. Ven el cráneo, ven en lo que es toda la cauda, lo que es la parte de arriba del cráneo, cuando se abrió la caja, pues un signo hasta del error continuo que cometemos todos. Si ven, hay una raya bueno, todos sabrán lo que es una rotaflex, ¿no? Cuando uno empieza y corta con las circulares para cortar todo, igual cortaron, es decir, que todos, hasta el señor que la abrió, cometió ese pequeño error. ¿Qué vemos allí? Es otro tema. De este tema vamos a dejarlo así, porque sí, esto demuestra que el busto de Ángel Monasterio era realmente la cara de Jovellanos. Pero ahora vamos a ir a otro tema que también, para acabar en muy poco tiempo, que es esto, que pues aquí tenemos dos personas especialmente expertas, ¿no? Nuestro señor decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el profesor Vega, y el catedrático de cirugía maxilofacial, el profesor Luis Manuel Junquera, que verán inmediatamente las dos ATMs. Ven los cóndilos de la articulación temporomandibular que están pintados en doradín, si pueden ver. Esos puntines que ven dorados son esto, es la mandíbula está tapada con carbono hasta aquí, o con carbón vegetal, perdón, hasta aquí, y salen por un lado y por otro. ¿Qué se habrán fijado ellos ya y ustedes no? Bueno, pues que uno de ellos, el derecho, es normal y el izquierdo es patológico. El izquierdo hay una reabsorción condilar, luego, vistas las medidas, que no es el día para presentarlo, pero sí es motivo de debate y discusión, porque está completa la mandíbula. Todos saben lo que es, pues bueno, es una patología, es una disfunción de la articulación temporomandibular que ocasionaba y ocasiona pues muchísimos dolores, muchos de ellos neuropáticos, es decir, dolores algo disfuncionales que en ocasiones exigen hasta tratamientos antidepresivos y desde luego que crean mucha ansiedad, algo que se refiere constantemente en los libros del doctor Jesús Martínez, como diciendo, uno de los grandes problemas que le afectó siempre fue la ansiedad, y que refleja en el retrato de Jadraque cuando está apoyando su mano hacia la cabeza dolorida, dice, no, era melancólico, fue melancólico. Sí, el concepto de melancolía la conocemos todos, porque todos la hemos tenido en un momento dado, y el que no, pues yo le digo que algún día que la tenga, ¿no? Melancolía sin más, no hablamos de depresiones ni tristezas, no. Es bonito decir tener melancolía. Es inevitable que tenga que hablar del presidente del gobierno, pues ha tenido 5 días melancólicos ahora, ¿no? Se ha ido, me retiro, que tengo que pensar, ¿no? Tengo que pensar en mi vida sin entrar, insisto, en ningún debate para nada, O sea, todos necesitamos y todos decimos, me tengo que ir 3 días solo por algún sitio. Otra cosa es como vuelvas, claro. De nuevo los restos ahí, vemos esa patología, que, insisto, las dos personas aquí, yo creo que, salvo que quieran levantar la mano y decirme que no es verdad, bueno, si no, nos enfadaríamos para toda la vida, porque tiene que decir que sí.
Fíjese, las dos formas y conformaciones, y enseguida voy a acabar. Lo que está claro es que Jovellanos tenía el cráneo ese que corresponde y el que decimos, y Jovellanos tenía una disfunción de la articulación temporomandibular en grado casi con seguridad de algo disfuncional, y que todos sabemos ahora que los tratamientos son XXX, pero tenemos muchísima gente que a día de hoy en España se sigue suicidando por esos dolores, esos dolores neurológicos, neuropáticos, y yo he tenido la tristeza de poder estar cerca de dos y poder hablar con ellos. Acabo ya mi presentación viendo además cómo en esa parte dorada que vemos se puede ver precisamente los alvéolos en la parte de la arcada superior. Si lo están viendo, ven que hay huequitos que son los alvéolos donde había dientes, es decir, tenía dientes, con lo cual el supuesto del que partimos inicialmente es real. No es una conclusión, es un supuesto o es una consideración, pero consideración llevada al grado de conclusión, por lo menos efectiva. Y que ambas cavidades glenoideas, como también distinguirán los expertos que hay en la sala, son totalmente atípicas y asimétricas. Es decir, el grado de disfunción de ATM, el grado de, yo diría hasta de angustia vital y ansiedad que tuvo que tener, no voy a decir que fuera solo de esto, por supuesto de la situación que él describe casi como si la... Sí, es que me gustaría que lo leyeran, si no se lo leería yo, que no ha lugar ahora, pero es que parece que representa, sin el problema francés en aquellos momentos, como si viviéramos otra vez esa época de instinto, de agresividad, revolución, que ojalá no ocurra nunca. Pero ven cómo había esos dientes en la parte posterior fundamentales, cuando también los hay abajo, para que haya contacto, es decir, no estaba así. Él estaba así porque tenía muelas que contactaban y dientes que contactaban. Y como os digo, sus articulaciones temporomandibulares estaba alterada, especialmente la izquierda, muy alterada. Si ven la de la derecha, que es la de abajo, según ven en la foto, la cavidad glenoidea por la que se desplaza, la cavidad glenoidea es esto, por la que se desplaza los cóndilos perfectamente, y en el otro lado lo que tenía era un trocín ahí que no lo dejaba desplazar y que con seguridad absoluta le generaría mucho dolor. Continuamos un momentito. Voy a intentar mantenerme sentada, soy bastante espontánea, no tan organizada como mi padre, claramente, lo he heredado de mi madre, entonces intentaré mantenerme lo más quieta posible, pero no sé si alcanzaré toda la presentación ese estatus. Básicamente yo lo que vengo a hablar ahora es de la inteligencia artificial y aplicada sobre todo al estudio del profesor Martínez Fernández, con la ayuda de mi padre, por supuesto, el profesor Cobo. Y antes de empezar con el estudio que llevamos a cabo estos últimos meses, quería explicar qué es la inteligencia artificial. Por supuesto, no soy una experta, lo que lo soy es la inteligencia artificial desde el punto de vista ortodóntico, pero sí la utilizamos de forma bastante común con nuestros alumnos. Entonces, la primera parte de la inteligencia artificial se llaman redes neuronales convolucionales. Básicamente son filtros. Cuanto más filtros tiene esa red, más es capaz de identificar. Es una especie de microscopio. Es como si tuviésemos un juego de piezas cuadradas, redondas y rectangulares, y tuviésemos un cartón, ¿de acuerdo? Y ese cartón tiene un agujerito que es un rectángulo. Imagínense que lo pasan por todas esas piezas y ese cartón es capaz de identificar las piezas rectangulares y hace y las va separando. La siguiente capa es un poco más compleja y tiene piezas más pequeñas. La siguiente ya no solo tiene piezas de esa forma, sino que es capaz de reconocer formas y colores, y así en adelante. ¿Qué significa esto? Que cuantas más capas tiene, más información es capaz de filtrar. Esa es la primera parte de la inteligencia artificial. La segunda parte de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo. La gracia de la inteligencia artificial no es en sí todas esas capas, sino
lo que es capaz de hacer con la información que tiene, porque al final un exceso de información sin ningún tipo de guía no tiene sentido. La gracia es que la inteligencia artificial es capaz de extraer esos datos, organizarlos y generar ideas. Esas ideas se mantienen y cuantas más capas y más vamos aprendiendo y más va aprendiendo el software en este caso, mejores. En este caso lo que les estoy enseñando es un software de ortodoncia que se maneja con inteligencia artificial. Básicamente este software, de lo que he aprendido, es de los 40 años de trabajo del profesor Cobo y yo le he agregado mis 12 años. Entonces lo que hemos hecho es ido agregándole información. Es un software que se vende en el mercado, nosotros lo que hemos hecho es implementar nuestros propios datos. Entonces ha ido aprendiendo. No solo eso, sino que ha ido aprendiendo nuestra forma de trabajar. Lo siguiente que hace la inteligencia artificial, que eso ya es lo más increíble, es que es capaz de generar algoritmos de optimización, de predicción y de regresión. ¿Qué significa cada uno de ellos? A ver, el logaritmo de optimización es, si yo por ejemplo en un tratamiento tardo 24 meses, el software ha aprendido qué errores voy cometiendo. Con esos errores lo que hace es eliminarlos y decir, Teresa, el movimiento más sencillo es saltarte todos estos pasos. Así reducirás tu tiempo. No solo eso, sino que es capaz de predecir también errores que yo voy cometiendo y enseñarme, no a mí por supuesto, a él o a ella misma, el género en la inteligencia artificial pues lo escoge con la persona con el que habla, y reproducirlo todo el tiempo. Eso se llega hasta el último nivel, que son redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales recurrentes básicamente es la conciencia. ¿Qué significa la conciencia? Yo termino un caso y el caso vuelve a los 2 años. Yo, esos datos que extraigo del caso a los 2 años, vuelvo a dárselos al software y el software dice, ha habido todas estas modificaciones. Y entonces, de esa forma, lo que hace es, con esos logaritmos de regresión, volver atrás y decir, vaya, igual hemos movido este incisivo demasiado rápido. Hay que volver atrás y aprende para el siguiente. Aprende de nuestros errores y es capaz no solo de eliminarlos, sino de aprender de los suyos propios en cuanto los desarrolló, sino también de los nuestros. Y entonces lo que hemos hecho primero es probar, ¿vale? ChatGPT no es que sea inteligencia artificial en sí, sí lo es, pero es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace es una conversación. Es capaz de determinar patrones de tecleo y es capaz de interactuar con las palabras que tú más comúnmente te relacionas. ¿Cuál fue la primera frase que yo le trasladé? Es, cuéntame lo que sepas sobre estudios antropométricos de Gaspar Melchor de Jovellanos. Y ChatGPT, que se ve aquí, a ver si consigo dibujarlo. Ahí. Empieza a responder. Los 3 puntos corresponden a 3 folios de tipo DIN A4 de respuesta. Me pongo a leer y en ningún momento me habla de un estudio antropométrico de Jovellanos. Todos los que estamos presentes, yo al menos, tenemos algún amigo o persona cerca que cuando le haces una pregunta, pero la respuesta no se la sabe claramente, empieza a hablar y hablar y hablar sobre el tema, pero no nota clara la respuesta. Vale, pues la inteligencia artificial, cuando haces una pregunta que, como verán ahora, no es la correcta, divaga. ¿Por qué? Porque no tiene esa información. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Porque, como en todo estudio, hay que ver las limitaciones propias. Lo primero es que hemos utilizado ChatGPT 3.5. ChatGPT 3.5 es una versión de usuario gratuita. Cualquier persona puede acceder a ella. ¿Cuál es el problema? Hombre, si tienes una versión gratuita, el sistema que lo lleva no es tonto. ¿Qué dice? Vamos a acotar la información que le trasladamos al usuario. La última actualización del ChatGPT 3.5, discúlpenme que me apoyo en mis apuntes, es de enero del 2022. ¿Qué quiere decir? Tiene muchísima información acumulada, como todo lo que les he contado. Lo que pasa es que la última actualización es el 22. Pero si es en el 22, tendría que tener el estudio antropométrico. Siguiente problema. Claro, estoy preguntando yo, que soy una ignorante, soy hija de la LOCSE, o sea, yo he hecho la secundaria. Entonces, muchas veces gran parte de mi cultura la he aprendido después, no cuando me correspondía.
Me sé son las capitales, por ejemplo, de la Unión Europea, pero que empiezan por la Albania, Tirana, Alemania, Berlín, Andorra, la Bella, Armenia, Ereván, Austria, Viena, Azerbaiyán, Bakú. Pero si pasamos a la Bella no me la sé. Entonces, eso es el problema que tenemos las personas de mi edad, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta que le he hecho? Cuéntame lo que sepas sobre, y ahí quiero dar un punto, estudios antropométricos de Gaspar Melchor de Jovellanos. Y ahora, la preposición sobre, ¿qué significa? Encima de o información que aporta información sobre algo, ¿vale? Y luego de, ¿qué indica? Posesión, en este caso. La inteligencia artificial no es capaz de determinar si el de es estudios antropométricos que haya hecho Jovellanos o sobre Jovellanos. Yo he utilizado mal las preposiciones. ¿Qué significa? Estoy con una herramienta con limitaciones y encima utilizando de forma incorrecta las preposiciones. ¿La respuesta cuál va a ser? Ninguna. Siguiente, sigo con ChatGPT 3.5 y entonces le pregunto que cómo se puede relacionar a Jesús Martínez Fernández y a Gaspar Melchor de Jovellanos. Y entonces empieza a mezclar la información y refiere que Jesús Martínez Fernández, por su parte, es un historiador español contemporáneo conocido por sus investigaciones en el ámbito de la criminología histórica. Vale que soy de la LOGSE, pero hay cosas que sí sé. Y esto no era real. No me he leído todas las obras del profesor Martínez Fernández, pero a las que he tenido acceso sí. Y yo sabía que no había sido así. Y entonces le dije, a ver, ¿quién es Jesús Martínez Fernández? ¿En qué año y dónde nació? La respuesta es que es una persona privada y que ChatGPT 3.5 no tiene acceso a información privada. Bueno, eso lo vamos a ver. Seguí preguntando. La pregunta la fui formulando a medida que yo fui aprendiendo también y le dije, aporta información sobre Jesús Martínez Fernández y sus estudios sobre Gaspar Melchor de Jovellanos. Esta vez la gramática era la correcta. Y entonces dice que no hay información específica. Pero entonces formulo un poco más la pregunta, no solo eso, sino que yo le doy información. Y le digo, hombre, sí, Martínez Fernández Jesús nació en Navia, en Asturias, le indico el año, a qué se dedicaba, dónde estudió, cuáles eran sus obras. ¿Ven el círculo? ChatGPT 4. Es un programa de pago. La respuesta que obtengo de ChatGPT es mucho más amplia. Yo le he dado más información, ChatGPT la ha aprendido y ha sido capaz de asociarlo a otras bases de datos que sí existen dentro de la información que él tiene, como por ejemplo es Open Library, la Casa del Libro, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Porque el profesor Martínez Fernández sí tiene sus libros, sus monografías y toda esa información en una base de datos que sí existe en Internet. ¿Cuál es el problema? Si yo no aporto la información a la inteligencia artificial no va a darme a mí nada. ¿Qué va a darme? Pues un montón de chatarra, como dije el otro día en el periódico, que a mi padre le hizo mucha gracia. Chatarra. Entonces, también me he permitido, extendiendo a la carta que tenía mi padre, de coger el cráneo y por supuesto de Jovellanos, y tomar las mediciones que había tomado el profesor Martínez Fernández, y lo hice mediante inteligencia artificial. Tomé, un segundo que voy aquí porque tengo los valores justo aquí, diámetros longitudinales en este caso, y un diámetro Nation Union de 153 milímetros. Me salía 154, una diferencia de 1 milímetro. 1 milímetro. O sea, no es nada. Después clavé la Union y me salió 149 y ambas estaban dentro de un rango normal. Esto indicaba que anteroposteriormente el cráneo era normal todo el tiempo y que ese desarrollo había sido el correcto, al menos el cráneo de Jovellanos anteroposteriormente es correcto. Luego era verticalmente y tomé dos valores que sí tomamos los ortodoncistas, que uno es Option Bregma de 131, me salió el mismo valor, y Vasion Bregma de 119, a mí me salió 120, pero bueno, vuelve a ser lo mismo, son variaciones nimias.
y vuelva a implicar una altura craneal normal, o sea, de adelante a atrás, de arriba a abajo, Jovellanos, al menos su cráneo, era normal. ¿Qué pasa? Que si tiene una altura facial correcta, y si es verdad que se describe después en la monografía como un braquicéfalo, algo está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Siguiente a lo que fui, las curvaturas, porque las curvaturas del cráneo sí son muy significativas de cráneos más cortos, cráneos más altos. Es muy típico de los egipcios que tienen esos cráneos como alargados. Sin embargo, pues yo tengo el cráneo más chato y una base craneal más corta. Entonces, en los diámetros transversales, Eurion, que es, es una medición que tampoco viene muy al cuento, pero os la comento porque me salió bastante similar, 124, que significa ancho normal, de arriba abajo, de adelante a atrás, ancho normal, y transversalmente normal. Entonces, si transversalmente era normal, se puede trasladar que el arco maxilar también podría ser normal. Y después, en la curva Nasion-Bregma era de 120 milímetros. Y la de Bregma-Landa 107, exactamente los mismos valores que había tomado el profesor Martínez Fernández, mismo valor. Y vuelve a indicar que el patrón de desarrollo fue absolutamente normal. Cuando tenemos unas medidas, por ejemplo, un poco, sobre todo en la parte más anterior, un poco más alargadas, muchas veces indican caras más largas. Pero hemos visto en los cuadros que uno de los cuadros, unas representaciones de Goya, esa cara sí parece más alargada. Bueno, pues entonces, utilizando el programa de ortodoncia con el que trabajamos, básicamente fue lo que hicimos, fue reproducir la boca que tendría que tener Jovellanos en ese momento. Utilizamos, como no lo tenemos, por reproducción de vídeo, un segundo. Se ve perfectamente. Vuelvo un segundo atrás. Bien. Entonces, lo que hicimos fue buscar entre los valores que les acabo de transmitir, unos valores de un paciente nuestro que fuese similar. Y cogimos su boca, y entonces lo que fuimos haciendo mientras tanto fue colocarle los dientes que sí sabemos que Jovellanos tenía en el momento de su muerte, que eran esos premolares, los incisivos laterales los agregamos y le quitamos unos molares que le faltaban en uno de los segmentos, y luego en el arco inferior tenía los 4 incisivos, caninos y premolares. Lo que no tenía eran molares. Entonces, una vez que tuvimos todos esos dientes colocados, van a ver ahora que lo que hicimos fue ponerlos a morder. Y va a ver perfectamente que hay un punto excesivamente rojo. Ese punto excesivamente rojo, lo que dice la inteligencia artificial, es que se superponen esos dientes que hemos colocado. ¿Qué significa? Tenemos que abrirle la boca. ¿Cuál es el problema? No tenemos un cráneo 3D, tenemos 2D. Entonces, la rotación que les voy a mostrar es una rotación basada en el cóndilo más largo, es decir, el derecho. El izquierdo, como les había mostrado el profesor Cobo, tenía una reabsorción condilar y por tanto no podemos tomarlo como una referencia clara. Una vez que termina, básicamente he de decir que el profesor Martínez Fernández, Goya y el profesor Cobo tenían razón. ¿Por qué? Goya, en la primera fotografía donde se ve la boca abierta, parece que se parece a su hermana, ¿no? Que decía Martínez Fernández que tenía la mandíbula pequeña. Es verdad, si ustedes abren la boca, verán que su mandíbula se va atrás. De hecho, si se estiran, abran un poquito la boca y estírense. La posición mandibular desciende. Si se vuelven así, la posición mandibular avanza ligeramente. ¿Qué le pasa en la segunda reproducción de Goya? ¿Cómo está? Está así. Y encima el mentón se desvía hacia ¿dónde? Hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque en el segundo arco de apertura que llamamos en ortodoncia, el primero es cuando el cóndilo solo rota, el segundo traslada. Si tiene un cóndilo más corto que otro, al abrir más la boca, se irá hacia el lado derecho, donde lo pinta Goya, como describe Martínez Fernández y como describe Cobo. ¿Qué es lo único que ha aportado la inteligencia artificial realmente a todo esto? Yo lo único que les puedo decir es que esa mandíbula, en las reproducciones que hay, rotó en sentido antihorario 2,8 grados por pérdida de dimensión vertical por las ausencias dentales que tenía. Y que después, la elevación labial derecha a la que Cobo se refiere puede ser por dos opciones. Una, que el canino superior derecho tenga una posición más hacia gingival de 3,3 milímetros o una posición más hacia afuera que llamamos vestibular de 1 milímetro. También puede deberse a una proinclinación del incisivo lateral superior derecho, que sería una inclinación aproximadamente de 12 grados, que podría corresponder, además del diámetro
de los huecos de los alvéolos a una enfermedad periodontal, que por tanto también definiría por qué puede significar que Jovellanos tuviese prognatismo. Al abanicarse los dientes se va perdiendo dimensión. Entonces, lo único que ha aportado aquí la inteligencia artificial son valores. Para finalizar, quería enseñarles una imagen que mi hija Juana y yo hacemos un juego. El juego es que yo le mando describir una escena. Y entonces esa escena tiene que incluir sentimientos, estilo, que es por supuesto lo que quiere que aparezca, y lo metemos en un programa de inteligencia artificial que, si les parece bien, vamos a probar ahora. Es una imagen preciosa, es ella, con estilo onírico, en un bosque encantado rodeada de conejos. Le encantan los conejos. Pero hay un problema. ¿Ven todos esos círculos? Vale. Esos círculos corresponden a errores. Estoy segura que han recibido, o bueno, se han dado cuenta que se hizo una campaña con inteligencia artificial sobre promover a la mujer en la ciencia. Y se utilizaron princesas Disney. Hubo muchísimo lío porque habían estado hechas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es infalible. Y aquí se puede ver un conejo que tiene doble oreja. Luego, si seguimos avanzando en la parte inferior, mi hija Juana, según su descripción de la inteligencia artificial, tiene 3 piernas. Por no decir 16 dedos en el pie. Al conejo que tiene en brazos le falta otra oreja. Su mano tiene 6 dedos, perdón. Después, al conejo que ven le falta la cabeza. Y al de delante una oreja. Por no hablar, que es la flecha que indica la incidencia de la luz. Entonces, la conclusión es, al final, ¿la inteligencia artificial sirve? Sí. ¿Ayuda? Claro. Sobre todo como procesador de textos y sobre todo para guiarnos. Pero ¿qué necesita la inteligencia artificial? Una base. Y Jovellanos ya lo decía. Tenemos que educar al futuro en el error, aprendiendo a distinguir en el error. Y a día de hoy, con las fake news, tenemos que saber muchísimo más o estar más informados de lo que estábamos antes. No sé si tenemos tiempo y si los asistentes están un poco animados a hacer el último juego y ya les dejo tranquilos. ¿Están animados? Vale. Como son personas cultas, insisto, cosa de lo que yo no soy, no, descartar. Vamos a ir a una versión de imagen de inteligencia artificial y necesito que ustedes me describan a Jovellanos. ¿Puede salir algo? Esto es, estamos improvisando. No quiero ofender a nadie, pero quiero que me ayuden ustedes a generar esa imagen. ¿Alguien se atreve? No, hombre. Venga. ¿Edad? 60. Venga. A ver si me deja compartir la pantalla. ¿Sigo escribiendo? ¿Más? Calvo, era calvo. Calvo, ¿vale? Obviamente. Necesito una descripción un poco más... Facies, algo. Sí, para los aire. Mandíbula robusta. Venga, mandíbula robusta. ¡Qué atenta! Mandíbula robusta, muy buena. Venga. ¿Alguien quiere agregar algo más? Es una descripción bastante escueta, necesito muchísima información. Con mi hija practico los adjetivos. Bien parecido. ¿Cómo? Bien parecido. Bien parecido. Se darán cuenta que cuando describen una imagen casi siempre, y lo dije antes pero igual lo pasé muy por encima, se implican muchos sentimientos en ella. Es muy difícil que alguien describa una imagen real porque lo que ves casi nunca es la realidad. Siempre tiene una implicación emocional. Entonces necesito esa implicación emocional para poder describirla. Tranquilo, pausado, reflexiva la mirada, los párpados un poco caídos, las orejas grandes. Intelectual. Intelectual. Y Muy sale bien. para todo.
Interesan a nosotros. Le doy. La asturiano pongo, venga, asturiano. Claro, porque es verdad que... Sí. ¿Alguien quiere más participar? Vale. Generando. Lo copio, lo pego en la presentación y lo ven. No me comprometo a que sean nada, ¿eh? Sigue generando. Tiene que pensar. Tuvimos un gran momento con esto, ¿verdad? Sí. Lo prominente. Tuvimos un gran momento con esto. Yo ya estoy lo prominente. Bueno, bien que no tenemos cerca. Muchas cosas. 8 apellidos falsos. Por supuesto, salga lo que salga, no tiene nada que ver, vamos, al respeto absoluto a Jovellanos, a su figura y a todo, vamos, es sin más una prueba de a dónde puede llegar y dónde no llega, dónde no vamos, llega. y dónde se equivoca a límites que nos aterrarían, vamos. Es que es una definición muy... Eso. Lo que hicimos fue meter los datos craneales en la imagen, en el programa. Venía una noticia de Austria que ha denunciado a ChatGPT porque inventaba las respuestas. Viene, no sé en qué periódico viene hoy o ayer. Ayer. Claro, el problema es que como se basa en la información que hay y la información que hay no está contrastada, pues ¿de qué está alimentado al menos ChatGPT? Bueno, va a llevar mucho tiempo. Si me prestan su email yo se lo envío y así se acordarán de esto y se echarán unas risas en casa cuando estén. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. La verdad es que es una novedad. Yo no sé, Manolo, si recuerdas si alguna vez habló aquí de inteligencia artificial en los últimos años, ¿no? Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo creo que no. Yo de las sesiones a las que vine nunca... O sea que la inteligencia artificial debuta también en esta sala y en este instituto. Muchísimas gracias. La verdad que me pareció amenísimo lo que hicisteis. Me pareció extraordinariamente respetuoso con el trabajo de Jesús Martínez y me pareció que aportáis información, yo creo que, y abrís una puerta sobre todo para trabajar con esta herramienta absolutamente extraordinaria en vuestro trabajo, en todos, ¿no? Y quizás por eso de que no existe información contrastada como puede haber en otras áreas de la medicina, en este caso, pues tenéis mucho por delante que hacer. Me parece extraordinario. Y me imagino que, volviendo sobre este tema de trabajo, que te encantaría abrir la caja otra vez, ¿no? Y corregir todo. Es que ahora, con las posibilidades que hay, ya, tanto de tomografías, de CBCTs, de escanes, de todo, y me sorprende serían también, maravillas, ¿no? o no me sorprende, no sé si me sorprende o no, que no te hayan dado permiso para Sí, para un busto, hacer el estudio de un para busto, vamos, en 3 son dimensiones. cosas incomprensibles. Podrá llevar sus trámites, podrá tener alguna dificultad burocrática, pero deberían de facilitarte cualquier estudio de la naturaleza que tú les podías proponer, ¿no? Bueno, intentaremos. Muchísimas gracias, la verdad que fue amenísimo. Tiene la palabra el público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna valoración de lo que se acaba de decir y de lo que se acaba de hacer esta tarde aquí? Pues gracias a todos Por venir por venir y escucharnos. No, muchísimas gracias.